Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si en estos momentos nos están sintonizando en el coche, en la radio, en el transistor, que ya no hay transistores, lo están haciendo en frecuencia modulada en todo el archipiélago canario. Pero que nos pueden escuchar, cojan el móvil, porque ya la mejor radio es un móvil. Buscan en el buscador la 10 Capital Radio y le dan al play. Y nos pueden escuchar en Pamplona, en Berlín, en París, en Nueva York o en la Antártida, donde ustedes quieran, con el móvil en riguroso directo. Sergio Canino, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos ilustre, ¿no? Basilio Valladares, ¿cómo le gusta presumir de su emisora? Sí, ¿Está fijado, no? Sí. Ya sé bien, hay que estar orgulloso de lo suyo. Basilio Valladares, gracias por venir. Hablé con él hace tiempo ya. Cuéntanos quién es Basilio Valladares. Bueno, todo el mundo lo conoce, pero porque venga. Está difícil, su currículum es tan grande que ya me voy a dejar la mitad. Profesor emérito de la Universidad de La Laguna. En este momento es así. Premio extraordinario, doctorado en farmacia, años 1981 y 2008. Vete corrigiéndome, por favor. No, en 2008 no, 2008 sería la cátedra, pero el doctorado fue en el 81. Bueno, ves, está difícil. Director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales. Hasta la jubilación. Hasta la jubilación, sí. Que un viajero por el mundo se... Hombre. Premio Canaria en el 2024 de Instituto de Investigación e Innovación. Eso es lo poquito que he podido sacar. ¿Y alguna cosa, doctor, que nos queda que no hemos dicho? Porque soy un tinerfeño que trabaja universal. Tinerfeño que trabaja para Canarias y que trabaja para la Yo Universidad. creo que trabajamos para África ahora que para Canarias. Bueno, es que nosotros estamos en África. Sí, cierto. El archipiélago canario es un archipiélago culturalmente europeo, políticamente europeo, pero físicamente africano. Y como consecuencia de ello nos afecta todo lo que ocurra en África. Es tremendamente importante para Canarias y para Europa que África se desarrolle de forma ordenada y que ellos mismos sean capaces de no tener la necesidad de salir como están saliendo de mala manera, arriesgando la vida para intentar buscar una vida. Están saliendo por lógica, porque tienen por lógica. Es una lógica aplastante. Si yo estuviera allí haría lo mismo. Bueno, yo lo he contado muchas veces cómo funciona esta historia y bueno, vamos a hablar de enfermedad. Te acompaña en ese trabajo el doctor Soliño, ¿no? Sí, José Gómez Soliño, que fue rector de la universidad. Sí. Bueno, vamos a hablar de África. Estamos en África nosotros, pero claro, yo también soy un caminante de toda esa África y claro, cuando he estado por allí, malaria tiene el 90% de la gente. La gente no, de los países. Gracias a Dios no es la gente. Bueno, pero son cientos de millones, son 250, 300 millones de enfermos al año de malaria, de los cuales se mueren alrededor de 600.000. Doctor, la malaria se cura, pero sí hay medicamentos. Sí, pero también el sistema inmune es capaz de resolverlo. Mira, de los 250 millones, 300 millones de personas que cogen la malaria, la mayor parte de ellos son supervivientes de varias malarias. Por eso, ¿no? Claro, se mueren alrededor de 500.000, 600.000 al año y casi todos niños, y casi todos en el África subsahariana. Qué triste. Pero aquellos que le dan una malaria y la superan, y que cogen otra y la superan y tal, al final generan una cosa que se llama premonición, una inmunidad como si estuvieran vacunados. Y entonces cogen malarias 2 o 3 veces al año, pero bueno... Pero la tiene... yo, por ejemplo, en Gambia, con todo el mundo que cuando estuve hablé, todo el mundo tenía malaria. Había tenido malaria, porque son supervivientes de malaria. Con malaria. Estamos hablando de que si lo cogen 250 millones, quiere decir que si no se mueren sino 600.000 o 500.000, quedan 2 millones vivos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune lo resuelve. A veces lo resuelven los medicamentos, pero no todo el mundo... No hay medicamentos. No hay, ni médicos hay allí. Por lo menos en Gambia ni médicos había. Estuve en el hospital de ahí de Banjul, mejor no contar cómo es el hospital de Banjul. ¿Y cómo surgió esa idea tuya y de Solillo de meterse en ese trajín? Porque es un trajín, A ver, en los años, a finales de los 70, cuando yo empecé a trabajar en investigación en parasitología,
El director que yo tenía le gustaba simplemente estudiar un grupo de parásitos que son tremátodos, que son preciosos y que lo tienen en el reino animal muchísimos, pero principalmente los de las aves migratorias eran preciosos. Y a él era eso lo que le gustaba y a mí eso no me terminaba de llegar. Y dije, no, yo voy a intentar cambiar y poner lo que yo trabaje al servicio de las personas, porque matar aves migratorias para ver lo que tiene, y unos parásitos son muy bonitos, pero no me parecía, yo no estaba contento con eso, y empecé a trabajar en la parasitología humana. Al mismo tiempo empezó a deteriorarse en América del Sur la cuestión económica. Nuestros familiares, la familia de mi madre, toda estaba en Venezuela. Canarios. ¿Quién no tenía Venezuela? un pariente en Venezuela? Entonces no era canario. Si no tienes un pariente en Venezuela, No se decía, para ser tinerfeño tienes que tener un pariente en la refinería y otro en Venezuela. Sí, señor. Sí, señor. Esa frase se decía. Isleño, le decían isleño, ¿no? Sí. Total, que cuando aquello se empezó a deteriorar, empezaron a retornar los sudamericanos, entre comillas, a su tierra. Venían de allá. Y venían con las enfermedades allí. Y muchos de ellos terminaban, hazme un análisis para ver, mira lo que me está pasando, mira a ver, y empecé a encontrar cosas que aquí no se habían visto en la vida. Y bueno, yo con mis compañeros del departamento, Antonio del Castillo y Fernando de Armas, mira, ¿tú te has dado cuenta de lo que nos está pasando? Yo creo que esto tendríamos que intentar ordenarlo porque esto va a ir a más. Claro. Y pensamos en el Instituto de Enfermedades Tropicales. Así empezamos y empezamos a trabajar principalmente en Sudamérica. Uh-huh. De hecho, el primer país donde nosotros montamos un instituto en la Universidad de Cusco, que está funcionando, autóctono, fue en Perú. Trabajamos también con Venezuela, con Oscar Noya y con Berquicio Lé, en la Universidad Central de Venezuela, en Colombia con Patarroyo. Es decir, empezamos así. Y Soliño, que era rector cuando se creó el Instituto de Enfermedades Tropicales, viendo lo que estábamos haciendo, me dijo, mira Basilio, ven para acá. Sí, ahí tenemos... Aquí al lado, mira lo que tenemos. Tenemos ahí la Intemerata. Sí, señor. Te tienes que venir conmigo a Cabo Verde. Yo fui por primera vez a Cabo Verde a ver Soliño no me dijo nada, sino te vienes. Cuando yo llegué allí hace ya unos cuantos años y vi lo que estaba pasando, digo, coño, lo tenemos aquí al lado. Y después ya pasamos a Senegal, pasamos tal, y ya se fue así. Entonces, como Perú arrancó solo, se centraron más en África. En África. Sí. Y hoy tenemos alguna relación con Sudamérica, pero el trabajo principal está en África. Doctor, fiebre amarilla, también allí es algo habitual. Sí, la fiebre amarilla está en todo el mundo. Sí, pero allí más. Y la transmite... Bueno, allí más no, aquí más, por decirlo. La transmite un mosquito que se llama Aedes aegypti y algo el Aedes albopictus, pero principalmente el Aedes aegypti. Aquí en Canarias, en el 1800, 1700, hubo fiebre amarilla importante. Los historiadores han dejado reflejado cómo diezmó la población de Gran Canaria. Millares Carló, en su historia de Canarias, pone incluso fotografías de las relaciones de los muertos en Gran Canaria. Hubo fiebre amarilla aquí, en La Palma, hubo dengue, que también lo transmite el mismo mosquito. Pero en este momento no tenemos esos mosquitos. Eso se acabó en los años 40, cuando vino un señor que se llamaba don Juan Gil Collado, que era entomólogo, y trajo unas gambusias y venía a luchar contra la malaria, que también la había en Canarias. Pero acabó con los dos mosquitos, con el de la malaria y con los Aedes. Y ahora tenemos un sistema de vigilancia en Canarias para que no entre el Aedes. Nosotros estamos libres de fiebre amarilla. Pueden venir casos importados que vienen de dengue, de fiebre amarilla, de Zika, pero bueno, no hay mosquito para transmitirla, no tenemos problemas. Se trata al enfermo, que tenemos unos magníficos médicos infectólogos para tratarlo, y ahí se acaba el problema. En otros sitios, como en Madeira, que dejaron entrar el mosquito, o como en Cabo Verde, que dejaron entrar el mosquito, tienen unos problemas con el dengue y con el tabón. Ahora mismo hay un brote de dengue en Cabo Verde importante, con lo cual cuando yo voy para allá
me rocío de arriba abajo de insecticidas y la cama por la noche cuando voy a dormir, vamos, vuelo, yo le digo a mi mujer, estate tranquila que es un cinturón de castidad, no hay quien se acerque a mí. Son las bromas que nos Mire, gastamos. doctor, hablando de cinturón de castidad, después vamos a tocar otro tema importante, que son la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, que eso es que todavía peor. Y que está aumentando. Y en África Y nos está horroroso. viniendo a Canarias, además. Sí. Bien, ahí hay que tener una serie de cuidados. Sanidad está preocupada. De hecho, incluso ha habido ahora una noticia, no sé si será verdad, que van a regalar los preservativos. Sí, lo van a regalar, sí. Y tal. Bueno, vamos a ver. Ahí hay que tener con las enfermedades de transmisión sexual un cuidado especial. Cuando vino el VIH, que se transformaba en SIDA y se moría la gente, descayeron mucho porque la gente cogió miedo. Y en las relaciones sexuales promiscuas, tenían cuidado y utilizaban el preservativo. Yo recuerdo salir en carnavales, era yo bastante más joven, y salí en carnavales y ver que había personal repartiendo los preservativos por si iban a... Eso fue una buena idea y decayó. Pero ya el VIH por ahora no se cura, pero se controla y no termina en SIDA. Y la gente ha perdido el miedo. Y al perder el miedo, no solo puedes volver a coger el VIH, sino que coges clamidias, coges gonococias, coges sífilis. La sífilis. La sífilis estamos número 1 en España de sífilis, en Canarias. Bueno. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, está claro, ¿no? Está claro de dónde viene. Está claro. Pero hay que tener unos cuidados, porque una cosa es el disfrute y la permisividad y tal, que bueno, vale, que cada uno, pero hay que tener... La salud es fundamental y no se puede uno coger cosas que luego le puedan generar problemas posteriores. Por ejemplo, el papilomavirus, que puede luego salir en cáncer de útero, de tal, es decir, lo coges tú, se lo transmites a tu pareja, tal, eso hay que tener muchísimo cuidado. Y ese tipo de cosas no es fácil abordar, no es fácil abordar porque las medidas que hay que tomar tienen que ser estrictas, pero es la intimidad de la persona en la que tú tienes que intervenir. Y hay personas que te hacen caso, mira, si vas a tener relaciones sexuales, no te olvides de utilizar un preservativo. Eso es fácil decírselo a un amigo, pero a un desconocido, a un tal, ¿usted qué se cree para decirme a mí nada? Esas cosas pasan, Entonces, bien, que Sanidad intervenga aconsejando. Está trabajando en ello, pero es complicado. Porque es que han subido, es decir... Se ha disparado. Se entra en la página web de la Dirección General de Salud Pública, que tienen todos esos datos de las enfermedades importadas, las que no son importadas, las que son de aquí y tal, y a veces se le ponen a uno los pelos de punta. ¿Habría que hablar más de esto, doctor? Yo soy partidario. La labor que ustedes hacen en la radio para mí es fundamental para la salud. Porque es normal que un señor que sea abogado o una señora que está trabajando en una tienda no tenga ni pajolera idea de qué es lo que pasa con la salud. Pero los comportamientos de la población son fundamentales para controlar las enfermedades. Para todo. Es decir, eso que se llama ciencia ciudadana, que ya en Madrid hay una amiga mía que tiene unos proyectos y utilizan los medios de comunicación para dar ciencia ciudadana como si fueran unas clases de comportamientos, no solo para las enfermedades de transmisión sexual, para todo tipo de enfermedades. Y es fundamental. La labor de ustedes es prioritaria. Por eso, cuando ustedes me llaman, me dan las gracias, no me den las gracias, porque yo vengo encantado, porque es parte de mi obligación el comunicar. El comunicar. Sí. Y la labor que ustedes hacen es primordial, porque si nosotros esto que hemos hablado ahora del preservativo nos están oyendo y es una persona pues joven, medio disparatado, que tienen una facilidad tremenda, la edad, lo lógico. La edad. Pues espera un momentito que me voy a buscar un preservativo. Y eso ya evita un contagio. Y eso es tan importante para la salud pública en general, que es tremendo. Y si ahora hablamos, por ejemplo, de los mosquitos y de cómo tienes que comportarte para no tener mosquitos y no transmitir enfermedades,
pues lo mismo. Y si hablamos de la alimentación y cómo tienes que tratar los alimentos, es decir, cada día, y la gente dice, pues mira, pues yo las lechugas las tengo que lavar bien, no es cuestión de coger una lechuga y no la lavo porque dice que pierde el sabor, no, porque es que mira, es que tienen salmonela, y es que pueden tener angiostróngilos, y es que pueden tener... Y entonces todo eso va calando en la población y los comportamientos que van teniendo son fantásticos y disminuye inmediatamente el número de pacientes y el número de enfermedades. Se descongestionan hospitales, se descongestionan centros de salud, mejora la salud de todo el mundo, menos gasto, menos tal, y todo el mundo a disfrutar y a vivir. Más preguntas, doctor. Es que tengo un montón de preguntas. Que quiera, yo contesto como... Vamos, yo simplemente le digo sarna. Está otra vez aquí, ¿eh? Sí, señor. Mire, yo la sarna y algunas otras enfermedades... Basilio, nos estás asustando. Pero mira, yo creo que hay que asustar a la gente, ¿eh? Hay que asustarla, ¿eh? Les explico. Cuando yo empecé de profesional, la sarna para mí era una cosa de la guerra y de barrios pobres. Era así. Y sobre principios de los 70, y si quieren incluimos ahí los piojitos de los niños en los colegios y tal. Y de repente la sarna, eso fue alrededor de los finales de los 80, principios de los 90. Un asilo de ancianos, no digo dónde. Ahí hoy, ¿eh? Hoy hay muchísima más sarna. Bueno, pero hoy que hay, lo que estoy hoy hablando. hay asilo en Santa Cruz con plantas con sarna. Hoy, no ayer, hoy. Sí, pero estoy poniendo el ejemplo de lo primero que me ocurrió. Es decir, primero me llegó una familia con un niño, que aquello fue un problema de 3 meses, con una sarnita alrededor del ombligo, no se le podía poner el medicamento porque se absorbía y podíamos intoxicar al niño, por una serie de problemas. Pero bueno, aquello fue un poquito y tal. Y de repente, los 79 incluidos en el asilo, todos con sarna. Y esto, claro, le explicamos a las monjitas, tienen ustedes que hervir la ropa, tienen que tal. Pero es que hoy en día hay un montón de sarna en Tenerife. Y hay un montón de chinches incluso en los hoteles. Las chinches no transmiten enfermedades. En los hoteles de 5 estrellas. En Zaragoza tuvieron que cerrar un hotel de 5 estrellas por los problemas de chinches. Venida, según parece, del norte de Europa. ¿Sanidad dónde está para averiguar todo eso, para investigar todo eso? Sanidad está intentando intervenir, pero es que el comportamiento de la gente es fundamental. Por ejemplo, la sarna. Si tú tienes sarna, yo, aunque quiera darte un abrazo o darte la mano, no debo hacerlo. Y la ropa tuya en tu casa se tiene que lavar con agua hirviendo. Y te tienes que poner el tratamiento, que lo hay, y te curas, y se acaba el problema. Pero tú tienes que tener cuidado de que tú no puedes coger en brazos a tu nieto, tú no puedes darle un abrazo a tu mujer, y tu ropa no puede ir a la bolsa de la ropa para lavarla a la lavadora con toda la ropa. Tienes que tener unos comportamientos. ¿Por qué hay tantas sarnas? Es que no lo sé, pero es que se está multiplicando un montón. ¿Por qué las chinches? No, las chinches están viniendo de los países nórdicos, ¿vale? Pero como diablos se nos están llenando los hoteles con chinches en toda Europa, incluyendo nuestros hoteles en España, en Zaragoza. ¿Pero y la sarna? ¿Y la sarna? Pues no lo sé, pues será porque... ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Pues viene... ¿Vienen las personas ya? Vienen las personas, por supuesto. Vienen las personas. El contacto es de persona a persona. De persona a persona. Y se contagia muchísimo, muchísimo. Y va de persona a persona. Y son unos ácaros microscópicos chiquititos que se ve el efecto que produce en la piel, no se ve el ácaro en la piel. Para ver el ácaro de la piel hay que raspar, ponerlo entre porta y cubre y ponerlo sin un microscopio. Son inconfundibles. ¿Está disparado esto de sarna otra vez? Pues sí. Y además te voy a decir otra cosa que me sorprendió. De una residencia de un lugar de Tenerife, me vino un día una enfermera. A ver, Basilio, tengo a la gente con cosas en la piel, no sé lo que es. Vamos a hacerle un raspado. Le hago un raspado y me encuentro un ácaro, porque la sarna la producen ácaros, de la gallina. Caramba, esto no debe de producir sarna, pero esa persona lo tenía en la piel. Entonces la llamo y digo, mira, esto es muy raro.
¿Tú estás seguro que le raspaste donde yo te dije? Sí, sí. ¿Y no ha habido ninguna otra contaminación? No, no. Hice lo que tú me dijiste. Con un bisturí raspé, lo pegué en el porta, te lo llevé, tal. Pues mira, eso es un ácaro de la gallina. Y eso no debería producir sarna. ¿Ustedes tienen gallinas? ¿Ay? Sí, ¿por qué lo sabes? Digo, vamos a ver qué es lo que hacen estas personas para tener esto. Y resulta que en la parte posterior de la residencia, los mayores, para distraerse, salían con miguitas de pan a ponerle, tenían unas gallinas sueltas y tal. Y habían varias personas que los ácaros de gallina, que nunca deben de producir, porque ¿eso nunca se toca en la gallina? ¿Eso está en el ambiente o cómo es? Bueno, pues sí, bueno, eso los ácaros los mueve el polvo, el viento, Ya. porque eso prácticamente no pesa, van con el polvo, eso está. ¿Qué ocurre? Que la adaptación a la vida parasitaria de muchas cosas que no eran parásitos se produce constantemente. Y estos ácaros que yo hasta ahora, y he sido catedrático de parasitología y he dado parasitología y he estudiado parásitos, no los tenía como parásitos humanos. Me he encontrado con que los ácaros de la gallina, que solo afectaban a las gallinas, estaban en ese momento afectando a una serie de personas mayores en una residencia de personas mayores. Luego se contagia entre ellos. También Sí, claro. Después se contagian entre ellos. Lo de la sarna del Sarcoptes de Cabiai, eso no lo sé. Eso no lo sé. Yo lo encontré en las muestras que me mandaron y les dije, mira, si para quitar la sarna del Sarcoptes de Cabiai se toma la ivermectina y se hace esto, háganle lo mismo a esto. Efectivamente se curaron. Doctor, más cosas. Rabia. Que también otra vez está la rabia. Sí, ¿Por qué ha venido la rabia otra Basilio, vez? pues, no te invitamos más. No. ¿Qué pasa con la rabia ahora? No, la rabia, hay determinados países donde hay rabia, la padecen o el reservorio es el perro, la rabia entre las personas. Hay monos también con rabia, un montón. Sí, bueno. Los monos son una cosa especial para transmitirnos a nosotros cosas porque son homínidos, son nuestros precursores y tienen, algunos monos tienen el sistema inmune prácticamente igual al nuestro. Acuérdense que Patarroyo utilizaba unos monitos que el 98% del sistema inmune era exactamente igual que el nuestro para buscar la vacuna de la malaria. Lo de los monos es una cosa tremenda y hay que cuidarlos muchísimo. El 70% aproximadamente de las enfermedades que nos están viniendo, sobre todo las nuevas, son zoonosis, es decir, son enfermedades que se dan en los animales y están pasando a las personas. Una de las cosas que siempre digo, yo me encantan los animales en general, los animales de compañía, especialmente los perros. Los gatos me gustan un poquito menos, pero los perros me encantan. Yo no tengo perro porque a mi mujer no le gusta, porque yo los perros los adoro, me encanta. Y si voy por la calle y veo un perro, muchas veces me paro, lo toco, lo acaricio y le tal. Bien. Los perros son un miembro de la familia. El animal de compañía es un miembro de la familia y hay que cuidarlo como miembro de la familia. Y lo mismo que yo llevo a mi hijo, bueno, llevaba, y mis hijos llevan ahora a mis nietos a la revisión a los médicos todos los días, al perrito hay que llevarlo al veterinario y que lo revise y que le haga una... Es un miembro de la familia que nos puede transmitir enfermedades a nosotros y que muchísimas veces nos las transmiten. Tienen bacterias intestinales que nos afectan a nosotros. Y nosotros jugamos con los perritos y a veces le damos besos. Hay que se acueste con ellos por mucha la noche gente, en la cama. Me gente. parece horroroso. Sí, eso no lo hago yo. Por favor, me parece. Ni me parece bueno, que, ni yo tampoco. ¿No? Ni me parece que sea correcto. Pero hay gente que se acuesta con su ¿Y la perro. rabia? ¿Por qué está otra vez la rabia? Yo creo que por la falta de vacunación al animal de compañía. Porque la rabia se controla, la vacuna de la rabia, los perros se le pone. De todas maneras, aquí rabia poca. Pero hay. Sí, pero poca. La rabia, cuando tú vas a algún país que tiene rabia autóctona, en sanidad exterior te dice, tú te tienes que vacunar las personas. Tú te tienes que vacunar, aparte de la fiebre amarilla y tal, para la rabia, porque en ese país donde vas hay rabia. Y hay que tener cuidado. Es decir, yo que he viajado mucho por razones de trabajo, yo le aconsejo a todo el mundo, primero que hay que viajar. Cuando tú viajas, sobre todo por los países donde viajas, valoras más lo que tienes. Aquí estamos en la gloria, a pesar de las listas de espera en sanidad y a pesar de las colas de la TF5 y a pesar de muchas cosas, estamos en la gloria. Hay que viajar, pero hay que viajar
con la precaución que hay que viajar para disfrutar del viaje y no traer las enfermedades que puedes coger. Entonces, en sanidad exterior te dan las normas y tu médico de cabecera, si tú eres diabético, si tú eres tal, te tiene que dar otras normas para que no tengas problemas en los sitios donde vas. Basilio, perdona, es que estoy cortado. Te pregunto, ¿el gobierno de Canarias te aprovecha con tus conocimientos para dar a conocer todo lo que nos estás diciendo? Hombre, cuando me necesita me llaman. Acuérdate del lío en el que me metieron. Con el barco. Con el barco. Con el barco. De todas maneras, yo sigo diciendo lo mismo y a mí de todo este problema del antivirus, lo que más me dolió fue la amenaza de un periodista de Madrid. ¿A ti? A mí. ¿Y eso? Bueno, pues hay gente que no... Pero te amenazó, ¿qué te dijo? Te vas a enterar. Te vas a enterar. Te estás yendo en contra de la... Yo no estaba yendo en contra de la ministra. Yo estaba diciendo lo poco que sé, lo transmitía. Y cuando Fernando Clavijo me preguntó, yo en estas cosas suelo ser sincero, porque la salud... Yo he trabajado toda la vida para la salud y para la salud pública. Y yo le dije a Fernando lo que creía, y Fernando, que es un economista, no es sanitario, pues procuró hacer y quiso llegar a un acuerdo con la ministra para proteger a la población canaria, a pesar de que le dije, estate tranquilo, que ese virus no es el coronavirus, no es el que hemos tenido aquí con COVID, no tiene nada que ver. Pero, bueno, si quieres estar más tranquilo, te tienen que confirmar que el barco no tiene ratones ni ratas, porque no explicaban si las personas que lo cogieron y que se murieron, los cogieron dentro o fuera del barco. Claro, no se sabía. Parece que lo cogieron fuera, pero no se sabía. Pero no se sabía. Que te confirmen que eso se puede hacer, que no tiene problemas de ratones. Y segundo, para cuando se baje la gente, o antes, se le hace a todos una PCR y sabes los infectados y sabes los... Basilio, es que la rabia, las enfermedades y la velocidad de la radio... Se nos acabó el tiempo. No te vamos a dar las gracias, pues no te gusta darte las gracias. No me las tienen que dar. Doctor, no le vamos a dar las gracias porque queremos que vuelva. Sí. Yo estoy encantado en... Te vamos a fichar, queremos que vuelva porque hay que hablar de esto mucho. Es que la labor que ustedes hacen, y no la podemos hacer nosotros en el aula, porque en el aula le damos clase a 30, 40, 50 personas. Lo de ustedes es tan importante la labor que realizan que cuando llaman acudo encantado. Bueno, hoy hemos hablado de un montón de enfermedades que están aquí con nosotros y que habrá que hablar con el doctor otro día a ver cómo no entran de una manera tan... Es tan largo el tema, tan extenso, y tantos países que visita. Sí. A ver de que no entren, porque al final es que estamos en África, nosotros. No, estamos en un sitio clave y además estamos en contacto, los flujos nos llegan de todos lados. De Sudamérica, la cantidad de mano de obra que está viniendo de Sudamérica es tremenda. Y gente que no es nuestra familia, porque nuestras familias de Venezuela están con el lío que entre Chávez y Maduro han montado allí, cómo se están viniendo para acá con una mano delante y otra detrás, a empezar de cero después de 50 años. Doctor, gracias. Sergio. Quedas comprometido con nosotros aquí sin ninguna excusa y no te vamos a dar las gracias. Sergio, un lujo tener aquí al doctor hablando de cosas que son tan normales pero tan complicadas. Cuando la llamé por primera vez me dijo encantado, ¿dónde hay que ir? Bueno, doctor, muchas gracias. Siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes por difundir salud. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.